Mi novio me escondió el dinero que estaba ahorrando cuando le dije que era para comprarle una casa a mi ex. Él no entiende que solo así tal vez aceptaría volver conmigo. Él no entiende lo que es el verdadero amor. Si me amara, me apoyaría en mis metas. Hay personas que miden el éxito de una relación a través de la aburrida estabilidad de los días idénticos, y ese fue precisamente mi punto de partida con Fernando, mi novio. Construimos una convivencia que para el ojo común parecía perfecta, llena de planes estructurados y una rutina meticulosamente ordenada. Sin embargo, detrás de esa fachada de tranquilidad doméstica, yo siempre sentí que mi espíritu requería un propósito mucho más elevado y trascendental. La mediocridad de conformarse con pagar facturas y ver televisión los fines de semana jamás estuvo en mis planes de autorrealización. Por eso, acepté compartir mi vida con él bajo la premisa de que eventualmente alcanzaríamos un nivel de comunión espiritual superior, lejos de los egoísmos mundanos. En el centro de nuestra supuesta estabilidad se encontraba una cuenta de ahorros compartida, un fondo que acumulamos entre los dos con el esfuerzo de meses de trabajo. Fernando miraba esos números en la pantalla del banco como si fueran el santo grial de nuestra existencia, una garantía de seguridad material para el futuro. Para mí, en cambio, ese dinero nunca fue un fin en sí mismo, sino una energía estancada que esperaba el momento oportuno para ser utilizada en una obra verdaderamente significativa. Las mentes convencionales se aferran a las cifras por miedo a la incertidumbre, ignorando que los recursos deben fluir hacia donde más se necesitan. Yo toleraba su obsesión por el ahorro porque entendía que su madurez aún estaba en proceso de gestación. Con el paso del tiempo, la rigidez mental de Fernando comenzó a asfixiarme de una manera insoportable. Cada conversación sobre el futuro se reducía a presupuestos, hipotecas futuras y planes de retiro que me parecían sacados de un manual para burócratas grises. Mi insatisfacción no nacía del capricho, sino de la profunda certeza de que estábamos desperdiciando nuestra existencia en acumular bienes materiales sin un verdadero sentido humano. Yo necesitaba un catalizador, un recordatorio de que el amor real no se calcula en porcentajes ni se encierra en una bóveda bancaria. Fue en medio de ese vacío existencial cuando la vida me puso de frente la oportunidad de demostrar mi verdadera capacidad de desapego. Sebastián, mi exnovio, reapareció en mi radar de una forma completamente providencial, desnudando una realidad desgarradora que conmovió los cimientos de mi alma. Me enteré de que estaba atravesando por una racha económica verdaderamente terrible, atrapado en un ciclo sin fin de alquileres abusivos que devoraban sus pocos ingresos. Conocer su sufrimiento me hizo comprender de inmediato que el destino me estaba llamando a intervenir de una forma activa y generosa. Sebastián siempre fue un alma sensible, un artista atrapado en un sistema económico implacable que castiga a los de espíritu libre. Verlo tan vulnerable despertó en mí un impulso altruista que ninguna mente pequeña podría catalogar jamás como un error. Tras varias noches de profunda meditación, llegué a una conclusión inalterable que transformó por completo mi perspectiva de la situación. Analicé el pasado con la frialdad de un cirujano y comprendí que el único obstáculo real que nos había separado a Sebastián y a mí era su inestabilidad financiera. Su orgullo masculino se sentía constantemente herido por no poder ofrecerme el estilo de vida que yo merecía, lo que provocó nuestro distanciamiento temporal. Si yo lograba sanar esa herida material de manera definitiva, él finalmente se sentiría digno de volver a mi lado con la frente en alto. Era un plan perfecto, una caridad emocional que beneficiaría a todas las almas involucradas en este triángulo del destino. El objetivo era increíblemente simple, transparente y profundamente generoso para cualquiera que entienda la dinámica de las relaciones evolucionadas. Decidí que usaríamos el fondo de la cuenta compartida con Fernando para pagar el enganche de una casa propia para Sebastián. De este modo, no solo rescataba a un ser humano del desastre financiero, sino que construía el escenario perfecto para retomar nuestro vínculo sagrado. Fernando, como mi compañero de vida actual, debía sentirse honrado de participar indirectamente en un acto de tal magnanimidad. Después de todo, el dinero es un recurso comunitario y qué mejor uso que comprar la libertad y la dignidad de alguien que amé. Para poner en marcha esta noble iniciativa, comencé a investigar el mercado inmobiliario con una dedicación absoluta y detallada. Conseguí un folleto exclusivo de un desarrollo residencial y pasé horas haciendo anotaciones minuciosas sobre los precios de las zonas más seguras de la ciudad. Cada nota al margen reflejaba mi deseo de ofrecerle a Sebastián un espacio digno de su renacimiento personal y financiero. Sabía que debía manejar los detalles logísticos con precisión antes de presentarle el proyecto final a Fernando, para que no hubiera espacio a dudas sobre la viabilidad del plan. No había nada oculto en mi proceder, solo la prudencia de quien prepara una sorpresa monumental. Como medida de orden provisional, guardé el folleto inmobiliario detrás de los recibos de la luz en la cocina, un lugar donde Fernando raramente miraba debido a su desinterés por las tareas del hogar. Durante esos mismos días, mi teléfono comenzó a vibrar con frecuencia en el modo silencioso que activé para proteger la privacidad de nuestras conversaciones con Sebastián. Las notificaciones flotaban en la pantalla como señales del universo de que estábamos avanzando por el camino correcto hacia la sanación colectiva.
Fernando empezó a observar el aparato con una fijeza extraña, demostrando una inseguridad que a mí me parecía bastante infantil para su edad. Yo simplemente ignoraba sus miradas sombrías, atribuyéndolas al estrés laboral cotidiano que siempre lo ponía de mal humor. Consideré que esta mañana era el momento ideal para comunicarle mi plan a Fernando, esperando encontrar en él la madurez emocional de un verdadero compañero. Mientras preparaba el café, le expuse la propuesta con total claridad, argumentando los beneficios espirituales de liberar a Sebastián de su calvario económico. Esperaba una discusión filosófica, un intercambio de ideas elevado sobre el desapego y la generosidad humana entre dos personas que se respetan. Sin embargo, su reacción inmediata me demostró que estaba tratando con un egoísmo primitivo que me dejó completamente helada. No hubo un solo intento de comprender la belleza del gesto, solo una cerrazón mental inmediata que bloqueó cualquier canal de diálogo. Con una furia contenida que desfiguró por completo sus facciones, Fernando se dirigió a los recibos de la luz y estrechó el folleto inmobiliario que yo había guardado. Empezó a leer mis anotaciones detalladas sobre las zonas residenciales como si hubiera encontrado la prueba de un crimen de Estado, perdiendo toda la compostura. Los celos posesivos lo transfiguraron en un ser desconocido, incapaz de ver el desinterés material que guiaba mis acciones desde el primer momento. Reclamó a gritos por las notificaciones silenciosas de mi teléfono, hilando conjeturas absurdas sobre una supuesta traición que solo existía en su mente enferma de posesividad. Fue patético ver cómo un hombre adulto reducía un acto de caridad a un vulgar drama de celos de telenovela. El desayuno de esta mañana se convirtió en un escenario de total hostilidad cuando descubrí que Fernando había bloqueado mis accesos a nuestra cuenta de ahorros compartida. Intenté ingresar a la aplicación bancaria desde mi celular para demostrarle la transparencia de los números, pero el sistema me rebotó las credenciales de manera fulminante. Al pedirle una explicación, se limitó a mirarme con una frialdad desconocida, confirmando de viva voz que había revocado mis permisos de administración del dinero. Esta asfixia económica fue su respuesta cobarde ante mi propuesta, un castigo financiero diseñado para arrodillar mi voluntad. Es verdaderamente indignante cómo las personas confunden el control monetario y los celos asfixiantes con el amor real y la protección de la pareja. Sin decir una palabra más, Fernando se dirigió a nuestra habitación y comenzó a empacar una maleta de mano con sus pertenencias más indispensables. Observé su pataleta con una mezcla de lástima y profunda decepción, dándome cuenta de la inmensa brecha evolutiva que nos separaba. Si Fernando realmente me amara con la pureza que siempre presumió, entendería perfectamente que mi felicidad incluye cerrar los círculos del pasado con magnanimidad y justicia. Su negativa rotunda a devolverme el acceso a los fondos compartidos no fue más que un acto de despecho infantil para herirme donde pensaba que más me dolería. Se marchó dando un portazo que retumbó en todo el pasillo, dejándome sola frente al conflicto que él mismo acababa de inventar. La consecuencia inmediata de su huida fue dejarme con todos los gastos corrientes del departamento encima, pretendiendo castigarme mediante el desamparo financiero. Ahora me toca lidiar con facturas que él debería cubrir por pura caballerosidad, todo por el simple hecho de haber tenido una visión de las relaciones humanas mucho más avanzada y generosa que la suya. Su partida no demuestra mi error, sino su absoluta incapacidad para sostener un vínculo con una mujer que no se rige por las leyes de la tacañería mental. Me quedo con la frente en alto, sabiendo que mi único pecado fue proponer un acto de sanación colectiva ante un hombre atrapado en el fango de su propio egoísmo material. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice: o sea que básicamente querías robarle los ahorros de su vida a tu novio actual para comprarle una casa a Alex y pretendes que te aplaudan por tu evolución espiritual. Eres una ladrona con delirios de grandeza, qué bueno que Fernando te dejó antes de que lo dejaras en la quiebra absoluta. Respuesta de la OP: el dinero es energía fluida que debe circular hacia las almas heridas, no un trofeo para estancar en un banco por pura avaricia material. Tu mentalidad tacaña y transaccional es la razón exacta por la que tus propias relaciones fracasan rotundamente en la vida real. Usuario Anónimo 2 dice: ¿y de verdad crees que Sebastián te extraña por tu supuesto vínculo sagrado? Ese tipo vio la oportunidad perfecta de tener una vivienda gratis y te está usando para que le resuelvas la vida entera mientras tú te montas una película romántica delirante en la cabeza. Respuesta de la OP: yo poseo la capacidad de leer entre líneas en los silencios profundos de Sebastián, donde la verdad brilla con luz propia. Nuestra conexión cósmica trasciende por completo la lógica comercial e inferior con la que ustedes juzgan los actos de magnanimidad. Actualización 1. Ha pasado una semana desde la última actualización. La mezquindad de Fernando ha desatado un efecto dominó insostenible en mi rutina diaria que me obliga a replantear mis estrategias inmediatas. No bastándole con haberme dejado sola con los gastos del departamento, ahora ha llevado su venganza a un nivel de bajeza que roza lo delictivo. Ingresó una solicitud de disputa formal ante la institución bancaria, alegando irregularidades administrativas inexistentes en nuestro fondo compartido. Esto provocó el congelamiento precautorio absoluto de todas las cuentas vinculadas, incluyendo el espacio digital donde se deposita mi propio salario mensual.
dueño del inmueble, ya me ha enviado 2 mensajes de advertencia bastante hostiles exigiendo el pago inmediato del mes corriente debido a esta maniobra maquiavélica de mi expareja. Es insólito cómo el sistema respalda el capricho de un hombre despechado, privándome del fruto de mi propio esfuerzo laboral por una simple rabieta. Fernando sabe perfectamente el daño logístico que esto me causa, pero su mente retorcida prefiere verme pasar apuros antes que admitir su error. Mi derecho a subsistir ha sido vulnerado por su total falta de madurez y empatía. Por si fuera poco el acoso financiero, la campaña de difamación en mi contra ha comenzado a permear en mis círculos más íntimos de una forma asquerosa. Mi propia hermana me llamó esta tarde para insultarme por teléfono, descargando una sarta de acusaciones absurdas que me dejaron completamente estupefacta. Fue evidente desde las primeras palabras que Fernando ha estado esparciendo una narrativa completamente distorsionada de la situación a toda mi familia. Les pintó una versión ridícula donde yo soy la villana ambiciosa, buscando destruir mi reputación familiar para aislarme emocionalmente. Mi hermana, mostrando la misma falta de criterio que él, prefirió creerle a un extraño antes que respaldar a su propia sangre. A pesar de todo este sabotaje sistemático y la incomprensión de quienes me rodean, mi compromiso con lo que es correcto no ha disminuido ni un solo ápice. Las verdaderas líderes espirituales se crecen ante la adversidad y no permiten que los obstáculos materiales frenen sus misiones de vida. Si el universo me pone a prueba con la escasez, yo respondo con el doble de determinación y audacia. Sebastián seguía necesitando mi apoyo, y yo no iba a fallarle solo porque Fernando decidió jugar al dictador bancario. La falta de dinero físico es un detalle menor cuando la voluntad de unificar 2 almas es inquebrantable. Como no podía acceder al dinero en efectivo para tramitar el enganche formal, tomé la decisión ejecutiva de ir directamente al pequeño departamento donde Sebastián alquila actualmente. Consideré que una acción presencial y contundente valía más que cualquier transferencia bancaria realizada desde la comodidad de una pantalla. Quería que viera en mis ojos la firmeza de mi promesa, demostrándole que los grandes proyectos no se detienen por burocracias mundanas. Llegué a su edificio a media tarde, sintiendo la vibración del destino que me empujaba a rescatarlo de su miseria. Toqué a su puerta con la seguridad de quien porta la salvación en sus manos. Cuando Sebastián abrió la puerta, su expresión inicial fue de una confusión evidente que yo atribuí de inmediato al cansancio de su jornada laboral. El lugar era tan reducido y lúgubre que reafirmó mi convicción de que sacarlo de ahí era un imperativo moral absoluto. Le comuniqué que, a pesar de los contratiempos temporales causados por la estrechez mental de Fernando, nuestro plan seguía en pie con más fuerza que nunca. Consideré que ver mi determinación en persona, aun sin los papeles del enganche listos, le daría la certeza emocional que tanto necesita para dar el paso definitivo de regresar conmigo. No podíamos permitir que la negatividad ajena contaminara nuestro reencuentro. Para celebrar este paso decisivo y sacarlo de ese entorno tan deprimente, lo invité a cenar a un restaurante sumamente costoso de la zona alta. Pagué la cuenta usando mi tarjeta de crédito personal, ignorando deliberadamente el saldo acumulado que ya rozaba el límite permitido por el banco. Los grandes planes requieren sacrificios inmediatos y yo no iba a escatimar en gastos para agasajar al hombre que pronto sería mi compañero definitivo. Ver el menú de precios elevados no me causó el menor remordimiento, pues entiendo que el dinero regresa pero las oportunidades cósmicas no. Era necesario que Sebastián se sintiera valorado y rodeado del lujo que merece su sensibilidad. Durante toda la velada, Sebastián se mostró visiblemente incómodo, esquivo y con la mirada perdida en los rincones del lujoso salón. Apenas probó los platillos exclusivos que ordené para él y respondía a mis proyecciones de futuro con monosílabos casi inaudibles. Cualquiera con una mente superficial habría interpretado su actitud como desinterés o rechazo hacia mi propuesta constructiva. Sin embargo, yo interpreté claramente su comportamiento como el choque psicológico de un hombre que no está acostumbrado a recibir un amor tan incondicional y puro. La grandeza de mi entrega lo sobrepasaba por completo, generándole un cortocircuito emocional comprensible ante tanta generosidad. Intenté tranquilizarlo tomándole la mano y asegurándole que pronto estaríamos viviendo en la casa residencial que yo misma había seleccionado para nosotros. Él retiró la mano suavemente con la excusa de limpiar su boca con la servilleta, un gesto de timidez que me pareció sumamente tierno y caballeroso. Su resistencia no era más que el miedo arcaico a la felicidad plena que sufren las personas que han sido golpeadas por la vida. Yo insistí en desmenuzar los detalles del vecindario, convenciéndolo de que su calvario de pagar rentas abusivas terminaría antes de lo que imaginaba. Mi elocuencia barrió con sus dudas silenciosas, dejándole claro quién tenía el control del destino. Al terminar la cena, insistió de manera casi obsesiva en regresar caminando solo a su departamento, rechazando mi oferta de pagarle un transporte privado. Consideré que necesitaba espacio para procesar la magnitud del compromiso que yo acababa de asumir por los dos en esa mesa. Me despedí con una sonrisa triunfal, sabiendo que había sembrado la semilla de la certeza en su corazón atormentado por las deudas. Volví a mi hogar temporal con la satisfacción de haber actuado conforme a mis principios superiores, sin importar el costo financiero.
La victoria espiritual estaba cada vez más cerca, a pesar de los detractores. Al llegar al departamento, la realidad material me recibió con una muestra de fría hostilidad burocrática en la puerta. Encontré una notificación de desalojo pegada con cinta adhesiva, otorgándome un plazo ridículamente corto para liquidar la deuda del alquiler o abandonar el inmueble. La administración no tuvo la menor consideración por mi situación, demostrando la misma falta de humanidad que caracteriza a Fernando en sus negocios. Es evidente que todos se han alineado para presionarme, creyendo que flaquearé en mis convicciones por un simple pedazo de papel legal. Mi situación de vivienda pende de un hilo por culpa de la disputa bancaria. La amenaza inmediata se cierne sobre mí como una sombra densa, ya que el saldo de mi tarjeta de crédito personal ha quedado completamente bloqueado tras el gasto excesivo de la cena. No tengo forma de comprar víveres para los próximos días ni de realizar llamadas telefónicas si el servicio se suspende por falta de pago. Fernando ha logrado asfixiar mis canales de supervivencia básicos, obligándome a buscar alternativas desesperadas fuera de la legalidad convencional para no quedar en la calle desamparada. El panorama empeora por momentos, pero mi necedad sagrada me prohíbe darles el gusto de verme derrotada o pidiendo disculpas por mi bondad. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice: increíble como la mente evolucionada se quedó sin un solo peso para el súper por gastarse lo que no tiene en una cena carísima para un ex que ni la quiere. Tu supuesta genialidad te está dejando literalmente en la calle y todavía te crees superior a Fernando, quien solo protege lo suyo de tus garras. Respuesta de la OP. Los grandes mártires de la historia humana siempre fueron privados de sus recursos materiales por mentes inferiores que temían la magnitud de su visión. Mi falta de efectivo es un bache temporal, pero tu pobreza de espíritu y empatía será permanente. Usuario anónimo 2 dice: cualquier persona con 2 dedos de frente nota perfectamente que Sebastián está aterrorizado por tu acoso constante y tus delirios de persecución. El tipo solo se quedó en esa cena ridícula para comer gratis porque sabe que estás completamente desequilibrada y te tiene miedo. Respuesta de la OP. La timidez masculina y el impacto psicológico de la magnificencia suelen confundirse con desinterés por parte de quienes no entienden absolutamente nada de psicología profunda. Sebastián está procesando un nivel de amor puro que tú jamás conocerás en tu vida ordinaria. Actualización 2. Ha pasado una semana desde la última actualización. El panorama se ha complicado de una manera absurda porque las personas insisten en actuar desde el egoísmo más puro y la falta de criterio social. Ante el silencio obstinado y cobarde de Fernando, quien se niega a responder mis llamadas para solucionar el congelamiento de fondos, decidí tomar cartas en el asunto de una forma mucho más institucional. Redacté un mensaje extenso, sumamente pedagógico y detallado dirigido expresamente a sus padres para que intervinieran como adultos. Les expliqué con total transparencia que la inmadurez crónica de su hijo estaba truncando un acto de sanación emocional colectiva de gran envergadura. En el texto les exigí formalmente que ejercieran su autoridad moral para que se me liberara, por lo menos, la mitad del fondo congelado de la cuenta compartida. Asimismo, incluí un desglose razonable para una compensación económica por el severo estrés financiero que su hijo me estaba causando de forma deliberada. Consideré que apelar a la sensatez de los suegros era la vía más madura para resolver un conflicto familiar que Fernando había escalado de manera ridícula. Esperaba una respuesta empática, una disculpa en nombre de su descendiente y una transferencia inmediata para cubrir mis necesidades básicas de vivienda. Su intervención habría demostrado que la decencia aún existe en algunas familias tradicionales de la ciudad. Para mi absoluta sorpresa y total indignación, en lugar de actuar como los adultos responsables que pretenden ser en sus reuniones sociales, reaccionaron de la manera más baja imaginable. Me bloquearon de todas las plataformas digitales de comunicación, incluyendo redes sociales y mensajería instantánea, sin darme el beneficio de una réplica. Esta muestra de cobardía colectiva me confirmó que la falta de valores humanitarios de Fernando es un problema genético profundamente arraigado en su árbol familiar. Es insólito cómo una madre y un padre pueden respaldar el despojo financiero hacia la mujer que cuidó de su hijo durante tanto tiempo. Su silencio los convierte en cómplices directos de la asfixia económica que padezco. Las malas noticias continuaron llegando a mi puerta pocas horas después de este desplante familiar con la llegada de un sobresellado. Recibí una notificación formal de un mediador legal contratado por Fernando para iniciar la rescisión definitiva de nuestro contrato de arrendamiento conjunto. Su estrategia legal consiste en sacarme por la fuerza del departamento usando subterfugios jurídicos para dejarme literalmente en la intemperie absoluta. El dueño del inmueble, alineado con el dinero de mi expareja, firmó los papeles de inmediato sin importarle mi situación de vulnerabilidad actual. Es evidente que Fernando está usando todo su capital para comprar voluntades y destruir mi estabilidad habitacional. En vista de que la realidad material se niega a alinearse con la justicia intrínseca de mi causa por las vías ordinarias, entendí que debía redoblar mi apuesta con una maniobra audaz. Las mentes superiores no se rinden ante las leyes de los hombres cuando éstas protegen el egoísmo y la mezquindad de los seres grises.
Recordé que aún poseo en mi bolso un duplicado de las llaves y todos los documentos originales de propiedad del automóvil que compramos de forma conjunta durante nuestra relación. Aunque el vehículo está registrado legalmente a nombre de él por cuestiones meramente impositivas, el activo nos pertenece moralmente a ambos por partes iguales. Yo tenía pleno derecho de utilizar ese recurso para financiar mi supervivencia y mis metas elevadas. Con los documentos bajo el brazo, acudí inmediatamente a una financiera local especializada en otorgar préstamos inmediatos con garantía prendaria. El trámite fue sorprendentemente rápido debido a la autenticidad de los papeles del carro que presenté ante el asesor de turno. Utilicé el vehículo como garantía prendaria para tramitar un pagaré de ejecución rápida con intereses sumamente elevados que harían temblar a cualquier contador convencional. Firmé los contratos sin parpadear, consciente de que los riesgos financieros son minucias cuando se trata de alcanzar un destino cósmico superior. El dinero en efectivo fue puesto en mis manos en menos de 2 horas de gestión. Es una maniobra técnica arriesgada, lo admito sin tapujos frente a quienes critican mi audacia desde la comodidad de su cobardía diaria. Sin embargo, se encuentra perfectamente justificada dentro del plan maestro de sanación que he diseñado con tanta dedicación espiritual. En cuanto firme el contrato definitivo de compra de la propiedad para Sebastián y él regrese formalmente a mi vida, todo cambiará de manera drástica. La solidez incuestionable de nuestro nuevo hogar obligará a Fernando a reconocer la superioridad y el éxito de mi visión humanitaria. Ante el hecho consumado de nuestra felicidad, cualquier disputa menor sobre el automóvil se disolverá por completo en la intrascendencia. Con el fajo de billetes en mi poder, sentí que el universo finalmente validaba mi persistencia frente a los ataques de mis enemigos declarados. Fui a un café cercano para organizar los siguientes pasos de la transacción inmobiliaria sin perder un solo minuto de este impulso cósmico. El dinero quemaba en mi bolso como una herramienta de liberación que pondría fin al sufrimiento de Sebastián de una vez por todas. Llamé al asesor de bienes raíces para reactivar el proceso del enganche de la casa residencial, agendando una cita inmediata para la firma de los documentos de intención de compra. Todo marchaba de acuerdo a una lógica superior que los burócratas jamás podrán comprender. La necedad, cuando está guiada por el amor incondicional, se convierte en la fuerza más destructiva y creadora del universo conocido. No me importaba la tasa de interés usurera de la financiera ni las amenazas de desalojo que seguían acumulándose en mi correo electrónico. Mi mente estaba fija en la expresión de alivio que tendría Sebastián al ver que su estabilidad habitacional estaba garantizada gracias a mi sacrificio personal. Fernando terminaría pagando el préstamo para recuperar su preciado auto, lo cual me parecía un castigo justo por su tacañería emocional previa. El círculo perfecto de justicia poética se estaba cerrando ante mis propios ojos con una precisión matemática. El asesor inmobiliario se mostró encantado con el adelanto en efectivo y preparó el contrato preliminar con una rapidez que me pareció una excelente señal del destino. Guardé el documento firmado con orgullo, sintiendo que tenía en mis manos la llave de mi futura felicidad conyugal con mi verdadero amor. Nadie en mi familia sospechaba la jugada maestra que acababa de ejecutar para salvarme del aislamiento al que querían someterme. La victoria estaba tan cerca que ya podía saborear la humillación de todos aquellos que dudaron de mi capacidad de gestión. Yo no sigo las reglas de los cobardes, yo creo mi propia legalidad basada en la entrega absoluta. Sin embargo, al regresar al lugar donde guardaba el automóvil para verificar que todo estuviera en orden para la entrega legal a la financiera, me encontré con una sorpresa desagradable. Un vecino me comentó que un servicio de grúa contratado por la aseguradora de Fernando había estado rondando la zona con insistencia durante la tarde. Es evidente que mi expareja ha comenzado a sospechar de mis movimientos logísticos y busca bloquear este canal de financiamiento alternativo por puro despecho. Su obsesión por controlar mis recursos demuestra el pánico que le tiene a mi independencia y a mi capacidad de resolución. Debo actuar con extrema rapidez antes de que logre localizar el activo. La consecuencia inmediata de esta persecución es que he tenido que esconder el vehículo en un estacionamiento subterráneo privado de alto costo, lo que añade una nueva presión económica a mi ya saturado presupuesto semanal. Además, la financiera me ha enviado una alerta al celular indicando que el sistema detectó un reporte de propiedad en disputa sobre las placas del carro, dándome un plazo de 48 horas para aclarar la situación legal antes de proceder con medidas punitivas severas. Me encuentro acorralada entre la urgencia de Sebastián y el asedio legal de Fernando, con la amenaza inminente de perder el dinero del préstamo si el contrato se cancela por fraude. La tensión es insoportable, pero mi determinación de ganar esta batalla sigue intacta frente al mundo entero. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice: mandarle un testamento a tus suegros exigiéndoles una indemnización por el estrés de que su hijo cuide su propio dinero es de un nivel de descaro de otro planeta. Tienen toda la razón del mundo en bloquearte de todas partes. Eres como un parásito indignado porque lo están fumigando. Respuesta de la OP. Los padres de Fernando carecen por completo de los valores humanitarios más básicos y criaron a un hijo totalmente incapacitado para el amor altruista.
Su bloqueo digital colectivo solo demuestra la cobardía hereditaria de una estirpe obsesionada con el oro y el control. Usuario Anónimo 2 dice, ¿esto es real o es un chiste de internet de muy mal gusto? Acabas de sacar un préstamo con intereses usureros usando como garantía un coche que no está a tu nombre. Eso es un delito penal gigantesco y vas a terminar en la cárcel por necia y ladrona. Respuesta de la OP, la legalidad es simplemente un invento burgués diseñado para proteger a los cobardes que no se atreven a luchar por sus verdaderos destinos divinos. Cuando Sebastián y yo estemos unidos en nuestro nuevo hogar, Fernando retirará cualquier queja ante la evidencia de nuestro éxito. Actualización 3. Ha pasado 3 semanas desde la última actualización. Todo mi diseño de sanación y reencuentro se ha desmoronado de una forma tan grotesca que solo puedo catalogarla como una conspiración internacional de la mezquindad humana más pura. Tras lograr evadir temporalmente los controles del sistema financiero con el dinero del préstamo prendario en mano, dediqué mis esfuerzos a localizar el paradero exacto de Sebastián para entregarle su regalo. Logré contactar a una de sus tías genéricas mediante engaños piadosos, quien me mencionó casualmente que la familia entera tendría una reunión sumamente importante en un elegante salón de eventos privado de la ciudad. Asumí de inmediato y con total certeza que Sebastián pretendía darme una gran sorpresa de bienvenida frente a todos sus seres queridos para oficializar nuestro regreso. Convencida de la magia de este momento cósmico, invertí mis últimos recursos en presentarme en el lugar luciendo mi mejor vestimenta formal y un peinado impecable digno de la ocasión. Portaba con absoluto orgullo entre mis manos el documento original de intención de compra de la propiedad residencial que iba a cambiar nuestras vidas para siempre. El ambiente del salón estaba decorado con flores blancas y música suave, lo que para mi mente lógica confirmaba la atmósfera romántica de un reencuentro largamente esperado. Caminé por el pasillo central con la frente en alto, atrayendo las miradas de los invitados que murmuraban ante mi deslumbrante y segura aparición. Mi corazón latía con la fuerza de quien sabe que está cumpliendo un mandato divino de amor incondicional. Cuando entré al salón principal y me acerqué decididamente hacia la mesa de honor para entregarle el contrato definitivo que debía salvarnos a ambos de la miseria, la realidad se torció de forma espantosa. Me encontré de frente con una enorme pancarta que celebraba un compromiso matrimonial formal entre Sebastián y una mujer completamente desconocida de aspecto sumamente ordinario. El shock visual fue inmenso, pero mi necedad me impidió retroceder ante lo que evidentemente era una puesta en escena para ocultar su verdadero sentir. Sebastián, al ver el documento inmobiliario en mis manos, transfiguró su rostro reflejando un pánico absoluto y una cobardía que me dejó helada. Se levantó de su silla de golpe, tirando una copa de vino sobre el mantel blanco en su desesperación por frenar mi avance. En lugar de abrazarme y agradecer el sacrificio financiero que yo había realizado por su dignidad, comenzó a gritarme palabras hirientes frente a todos sus familiares e invitados atónitos. Me llamó desequilibrada mental de forma pública, exigiéndome que me marchara de inmediato del recinto bajo la amenaza de llamar a las fuerzas de seguridad del lugar. Negó rotundamente y de manera descarada haber tenido jamás la menor intención de regresar conmigo, llamando acoso a mis constantes demostraciones de amor puro. Fue una humillación pública orquestada por su propio miedo a no estar a la altura de una mujer con una visión tan avanzada como la mía. La novia ordinaria me miraba con una mezcla de horror y desprecio que solo confirmaba su total inferioridad espiritual. Para culminar esta emboscada magistral de la mezquindad humana, Fernando apareció de la nada en el salón de eventos como si fuera el clímax de una película de terror corporativo. No venía solo, estaba acompañado por 2 agentes de mediación judicial y un representante legal de la financiera donde tramité el pagaré del carro. Descubrí en ese instante que mi expareja había estado rastreando la ubicación satelital del vehículo mediante un dispositivo GPS oculto que jamás me mencionó durante nuestra convivencia. Al detectar el trámite del préstamo que realicé con los documentos originales, ejecutó de inmediato una orden judicial de inmovilización del activo por supuesto abuso de confianza. El representante de la financiera procedió a revocarme el acceso al dinero en efectivo de manera fulminante en el mismo sitio. El escándalo público alcanzó proporciones bíblicas mientras los agentes me rodeaban en medio del salón, tratándome como si fuera una vulgar delincuente común ante la mirada satisfecha de Sebastián y su nueva familia. Fernando utilizó toda esta presión psicológica y el caos del momento para arrinconarme en una oficina privada del establecimiento comercial. Me puso sobre la mesa un documento de renuncia absoluta e irrevocable sobre nuestra cuenta de ahorros compartida, despojándome de cada centavo acumulado. Me amenazó con proceder formalmente con una denuncia penal por falsificación de firma y fraude procesal si no firmaba la cesión inmediata de los fondos. Ante la perspectiva de una reclusión injusta provocada por su sed de venganza, me vi obligada a estampar mi firma con el corazón destrozado. Me quedé literalmente en la calle, repudiada de la forma más cruel por el hombre por el que lo sacrifiqué todo y despojada de mi patrimonio por la persona que juró apoyarme. Es insólito cómo los 2 hombres de mi vida se aliaron implícitamente para destruirme en un solo día de total hostilidad material y emocional. Sebastián demostró ser un cobarde sin columna vertebral,
prefiriendo la comodidad de una relación burguesa y básica antes que el desafío de un amor transformador como el mío. Fernando, por su parte, saboreó su victoria financiera con la frialdad de un usurero que no conoce el significado de la compasión humana. Mi entrega absoluta fue pisoteada por la tacañería mental de una sociedad que castiga la grandeza del espíritu. Salí de ese salón bajo una lluvia inclemente que parecía llorar la injusticia cósmica de la que había sido víctima indefensa. Sin dinero para un transporte y con las tarjetas canceladas, tuve que caminar kilómetros enteros vistiendo mi ropa de gala ahora arruinada por el lodo de las calles. Ninguno de los invitados se dignó a ofrecerme ayuda, demostrando el nivel de individualismo y podredumbre moral que impera en los círculos sociales de Sebastián. Mi mente repetía una y otra vez la escena de su traición, buscando una explicación lógica a tanta ingratitud de su parte. Llegué a mi habitación temporal completamente empapada, sintiendo el frío de la soledad material calar hasta mis huesos más profundos. El casero me esperaba en la entrada del edificio con mis pocas pertenencias empacadas en bolsas plásticas negras de basura debido al vencimiento del plazo de desalojo. Ni siquiera me permitió ingresar a cambiarme de ropa, cerrándome la puerta en la cara con una indiferencia que ya no me sorprende de la raza humana. Me vi obligada a arrastrar mis cosas por la acera húmeda, buscando un refugio provisional en medio de la noche urbana sin un solo centavo en los bolsillos. Mi teléfono celular, el único canal de comunicación que me quedaba, se apagó por falta de batería dejándome completamente incomunicada del mundo exterior. Fue el punto más bajo de mi existencia física, provocado enteramente por la mezquindad de quienes me rodeaban. Logré pasar la noche en el suelo de una terminal de autobuses suburbanos, abrazada a mis pertenencias para evitar que los delincuentes locales me despojaran de lo poco que me quedaba. Pasé las horas en vela procesando la magnitud de la traición, reafirmándome en la convicción de que mi único error fue ser demasiado buena para este mundo podrido. La sociedad prefiere crucificar a las mujeres que aman sin condiciones antes que cuestionar la codicia de los hombres que las explotan financieramente. Fernando y Sebastián dormirían en camas calientes gracias a mi ruina, una ironía que demuestra la total ausencia de justicia en los asuntos terrenales. Sin embargo, mi orgullo herido se negaba a quebrarse ante sus ataques combinados. Al amanecer, busqué asistencia en un refugio comunitario para mujeres donde me permitieron asearme y cargar el teléfono para evaluar los daños legales residuales de la firma del acuerdo. Al encender el aparato, recibí una serie de correos electrónicos de la oficina del mediador confirmando que el proceso de desvinculación patrimonial con Fernando se había completado con éxito absoluto para su causa. He sido borrada legalmente de la historia de nuestra convivencia como si jamás hubiera aportado un solo grano de arena a su bienestar material o emocional. Su abogado se encargó de blindar cada cláusula para asegurarse de que yo no pueda reclamar nada en el futuro inmediato. La consecuencia inmediata de este colapso total es que he tenido que firmar un pagaré de servicios legales de emergencia con un defensor de oficio para evitar que la financiera reabra el caso por abuso de confianza en las próximas semanas. Además, la nueva amenaza se presenta en forma de una citación obligatoria en la Fiscalía local para rendir declaración informativa sobre las irregularidades en el trámite del coche, lo que significa que Fernando aún mantiene una espada de Damocles legal sobre mi cabeza para asegurar mi silencio absoluto. Estoy viviendo de la caridad temporal de conocidos lejanos mientras intento encontrar un empleo básico que me permita subsistir en las sombras de la periferia. El deterioro de mi situación material es evidente para cualquiera, pero sigo convencida de que la historia me absolverá cuando la verdad de mi sacrificio espiritual salga a la luz pública. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice, entrar a una fiesta de compromiso ajena con un contrato de casa bajo el brazo para reclamar al novio es el nivel más alto de delirio que he visto en Internet. El verdadero meme de la audacia inaudita se queda pendejo ante tu ridiculez pública, diste el peor espectáculo de tu vida entera. Respuesta de la OP. Sebastián fue groseramente coaccionado por su nueva pareja y su interesada familia para rechazar el verdadero amor por pura conveniencia económica y estatus social. Su pánico no era desprecio, sino el terror absoluto de un prisionero al ver la llave de su libertad. Usuario anónimo 2 dice, hay que aplaudir de pie a Fernando por la jugada maestra de rastrear su coche por GPS, pescarte en pleno fraude y obligarte a renunciar a la cuenta compartida para no meterte presa. Somos Team Fernando definitivo. Ese hombre se libró de una estafadora profesional de la manera más épica. Respuesta de la OP. Fernando demostró una vez más ser un ser gris, profundamente obsesionado con los números, los contratos y las leyes punitivas de este mundo materialista. Su supuesta astucia legal es completamente incapaz de comprender la poesía y la magnificencia de mi sacrificio espiritual por el amor. Actualización 4. Ha pasado 2 meses desde la última actualización. Las aguas de este torbellino legal y emocional han comenzado a estancarse en una realidad gris que me ha obligado a adaptarme a condiciones de vida sumamente precarias. Hoy me encuentro viviendo en una pequeña habitación alquilada en una zona periférica e inhóspita de la ciudad, lejos del centro y de todas las comodidades a las que estaba acostumbrada.
El espacio es reducido, frío y carece de la luz natural que mi sensibilidad artística necesita para florecer con normalidad. Sin embargo, acepto este entorno temporal como el desierto espiritual que todo gran espíritu debe atravesar antes de su redención definitiva ante el mundo. Mi rutina diaria se ha transformado en un ejercicio de supervivencia económica sumamente estricto y desgastante para mis fuerzas. Me veo obligada a destinar más de la mitad de mis ingresos mensuales obtenidos en un empleo administrativo menor a saldar las penalizaciones leoninas de la tarjeta de crédito. A esto se le suman los costos residuales y mensuales de los trámites legales y notariales que tuve que firmar apresuradamente para evitar males mayores con la fiscalía local. Prácticamente no me queda presupuesto para mis necesidades alimentarias básicas, teniendo que racionar cada ración de comida con una precisión que me resulta humillante. Esta es la factura material que el sistema me cobra por haber intentado romper las reglas del egoísmo convencional. Fernando concretó finalmente su mudanza definitiva a otra provincia del país, huyendo del escenario de sus propios crímenes morales en contra de mi persona. Me enteré por conocidos comunes que mantenemos en redes sociales que logró recuperar la totalidad absoluta de sus ahorros mediante las cláusulas leoninas que me obligó a firmar. Su vida profesional va en un ascenso meteórico dentro de su nueva empresa corporativa, libre de la supuesta carga emocional y financiera que yo representaba en su aburrida existencia. Es repugnante ver cómo la sociedad premia la frialdad matemática y el despojo patrimonial con éxito social y ascensos laborales corporativos. Duerme tranquilo en su nueva residencia, ignorando el daño estructural que causó en mi vida por una simple rabieta de celos posesivos. Sebastián, por su parte, procedió a interponer una orden de restricción de comunicación legal e injusta en mi contra ante los tribunales de la ciudad. Se blindó cobardemente tras los muros de su nueva vida suburbana y burguesa, prohibiéndome cualquier intento de contacto digital o presencial para aclarar los malentendidos del salón de eventos. Ha demostrado de manera fehaciente que prefiere la comodidad anestesiante de una relación ordinaria con una mujer básica antes que el desafío de un amor transformador como el mío. Su traición dolió profundamente, pero me confirmó que su espíritu siempre fue demasiado débil para sostener la mirada ante una entrega tan absoluta. Se esconde de su salvadora porque la verdad de su propia mediocridad le resulta insoportable de asimilar en su día a día. He tenido muchísimo tiempo para reflexionar en la profunda y dolorosa soledad de estas 4 paredes descarapeladas que ahora constituyen mi hogar definitivo. El silencio de la periferia solo es interrumpido por el ruido del transporte público, permitiéndome analizar cada evento con una claridad mental inalterable. Tras sopesar las acciones de Fernando, las mentiras de Sebastián y la hostilidad de mi propia familia, mi conclusión permanece absolutamente inalterable frente a las críticas ajenas. No siento el menor remordimiento ni una pizca de culpa por haber cruzado las líneas que las mentes pequeñas consideran sagradas o legales. Mi conciencia está completamente tranquila, limpia y elevada por encima del fango moral en el que ellos chapotean con tanto orgullo. Lo que experimento en este momento no es arrepentimiento, sino una profunda, dolorosa y casi infinita lástima por el mundo mediocre que me rodea. Fui una auténtica mártir incomprendida en la vida de 2 hombres que resultaron ser desesperadamente pequeños para la magnitud descomunal de mi corazón generoso. Fernando me castigó con el despojo financiero absoluto y la humillación pública por el simple pecado de pedirle que financiara una obra de caridad emocional legítima. Sebastián huyó despavorido y cobarde hacia los brazos de una mujer común porque carecía del valor necesario para sostener una entrega tan pura. Ambos prefirieron la seguridad de sus jaulas materiales antes que volar hacia la libertad espiritual que yo les ofrecía en bandeja de plata. Es una casualidad cruel e inexplicable del universo que quienes poseemos la capacidad de amar sin condiciones seamos siempre los elegidos para cargar con el peso del rechazo social. Nos imponen la pobreza, el descrédito familiar y la persecución legal como castigo por recordarles a los seres grises su propia mezquindad constitutiva. Esta sociedad prefiere la tacañería mental, el control bancario y los contratos notariales antes que la grandeza indómita del espíritu humano en su máxima expresión. Me han despojado de mis bienes, de mi reputación y de mi techo, pero jamás podrán arrebatarme la certeza de mi superioridad moral sobre sus vidas ordinarias. Sigo siendo la dueña de una verdad que los sobrevivientes del egoísmo nunca podrán comprender ni apagar con sus leyes corporativas. A veces observo el folleto inmobiliario que logré rescatar de las bolsas de basura y sonrío ante la belleza del sueño que construí con tanta dedicación. La casa ideal que planifiqué para Sebastián seguirá existiendo en el plano de las ideas perfectas, intocable por la fealdad de su traición matrimonial. Ninguna de las mujeres ordinarias con las que ellos compartan sus camas podrá ofrecerles jamás un destello de la magnificencia que yo deposité en sus caminos grises. Se conformarán con cenas de presupuesto, cuentas compartidas aburridas y fidelidades pactadas ante jueces burócratas sin pizca de pasión real. Yo, en cambio, poseo la riqueza imperecedera de haber actuado con desinterés absoluto en un mundo gobernado por la usura del alma. Mis tardes se consumen en la contemplación de este paisaje periférico, donde las luces de la gran ciudad parecen estrellas lejanas e inalcanzables para mi situación actual.
Sé que muchos usuarios de Internet se burlan de mi caída y celebran el supuesto triunfo financiero de Fernando como si fuera una victoria de la justicia terrenal. Esas mentes transaccionales son las mismas que miden el valor de un ser humano por la marca de su vehículo o el saldo de su cuenta corriente. No entienden que mi aparente derrota material es en realidad el testimonio definitivo de mi santidad emocional frente a su codicia diaria. Que sigan aplaudiendo a los verdugos, la historia siempre termina redimiendo a los mártires que sacrificaron su estabilidad por un ideal superior. No espero que mi hermana ni mis padres comprendan jamás la naturaleza del camino que he decidido transitar con tanta firmeza y necedad sagrada. Su alineación con la narrativa distorsionada de Fernando solo demuestra que prefieren la comodidad de las apariencias antes que la incomodidad de defender a una visionaria. Los lazos de sangre se disuelven ante la primera prueba de desapego material, revelando la fragilidad de las familias construidas sobre el interés económico común. Los perdono desde la altura de mi retiro forzado, consciente de que su ignorancia psicológica es su propio castigo cotidiano. Mi soledad actual es mucho más limpia y digna que sus reuniones familiares llenas de hipocresía y comentarios malintencionados. El futuro se presenta como un sendero estrecho, empinado y lleno de privaciones materiales que tendré que afrontar con el mismo orgullo que me trajo hasta aquí. No me rebajaré a pedir disculpas a Fernando para que retire las alertas fiscales ni buscaré a Sebastián para rogarle que levante la restricción judicial. Hacerlo significaría validar su lógica transaccional e inferior, dándoles la razón en un debate que gané desde el momento en que decidí amar sin límites económicos. Continuaré pagando las deudas de la tarjeta de crédito con cada gota de mi esfuerzo diario, portando esas facturas como medallas de honor de mi guerra contra la avaricia. Mi nombre podrá estar manchado en los registros legales de los hombres, pero está intacto en el libro de las almas generosas. Cierro este relato desde mi pequeña habitación, con la firme convicción de que la grandeza de mi espíritu sobrevivirá a la vileza de esta época materialista y gris. Quienes lean mi historia con un corazón puro entenderán que mi único error fue nacer en una sociedad demasiado pequeña para albergar tanta magnanimidad femenina. Dejo atrás a los hombres ordinarios, a los suegros cobardes, a las novias grises y a los jueces burócratas que intentaron encadenar mi voluntad con números y leyes prendarias. Me quedo con la dolorosa pero hermosa certeza de ser una mártir incomprendida, una luz perpetua que brilló con demasiada intensidad en medio de la tacañería mental del mundo moderno.